Pues muy buenas, pues esta semana en las píldoras de Figma hablamos del Config 2022. Ya sabéis, no puede ser de otra forma, el evento en el que Figma, aparte de un montón de charlas interesantes, ha utilizado para presentar su nuevo paquete de funcionalidades que creo que transforman un poquito, bastante, nuestra manera de trabajar con la herramienta. Así que vamos a ver lo más importante que ha ocurrido allí. Quiero decir, vamos a explicar aquellas funcionalidades que modifican un poco nuestra manera de trabajar, centrándome sobre todo básicamente en dos. Lo que sería el nuevo Auto Layout, que es una herramienta, sabéis, vital para trabajar componentes responsive en Figma, y por supuesto la nueva incorporación que modifica el trabajo con variants llamado Components Properties, ¿vale? Si os quedáis, os cuento cómo hacerlo con unos cuantos ejemplos y ya si hace falta, más adelante hacemos algún otro capítulo. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues venga, pues os cuento un poquito lo que yo considero que es más útil de lo que ha presentado Figma esta semana y que en algunos casos modifica más nuestro flujo de trabajo habitual, ya que tanto el auto layout nuevo como la nueva característica de propiedades de componentes creo que obligan a que refactoricemos y cambiemos muchos de nuestros diseños y componentes que teníamos hasta ahora en nuestros sistemas de diseño. Así que apuntaros la historia porque sí que habrá que aprender estos nuevos modelos mentales y de trabajo para que nuestros sistemas estén impecables. Así que, pequeño índice de lo que vamos a ver. Un poquito de Dark Mode, aunque básicamente sé que todo el mundo ya lo tenéis controlado y que no es algo muy especial, pero que era esperado por la comunidad desde hace muchísimo tiempo, de manera nativa, porque se podía hacer. El nuevo auto layout, que aparte de incorporar un nuevo interfaz, pues vamos a aprovechar para ver con él las fuentes variables, otra incorporación muy interesante, el concepto de caja elipsis y también, obviamente, pues el tema de las alineaciones verticales a la línea base o la aplicación de bordes diferentes por cada lado, también muy esperado. Luego aquí tenéis lo que comentaba que pues un poco el gran pelotazo o la gran incorporación que además creo que es lo más complejo que ha presentado esta semana Figma y que son las propiedades de componentes, una especie de, desde mi punto de vista, porque os hagáis una idea por si sirve de ayuda, una institucionalización de los componentes base, ¿no? ¿Acordáis lo que eran? Pero una especie de un poco de capacidad extra que vamos a poder incorporar de momento un poco limitada, pero a lo que van a ser nuestras anidaciones de componentes para que sean más fáciles trabajar con ellas y que las variants se vean mejoradas en cuanto a que se reduzca el número de ellas. Luego tendremos otra cosa súper importante que es, por fin tenemos, a los que os guste la animación, la posibilidad de animar con un poco lo que sería curvas sprint, es decir, que vamos a poder hacer un bouncing o unas animaciones orgánicas mucho, mucho más interesantes que ahora veréis. Y por último, pues para los fans de, sobre todo Adobe XD y demás, que estaban muy interesados en poder restringir el acceso mediante, ¿no?, la opción de share con contraseña, pues ya por fin podemos hacerlo para que nadie pueda ver nuestros documentos si no tienen las contraseñas y compartir estén algo más seguro. Así que este es el plan. Si os quedáis, vamos a empezar a verlo de uno en uno y con algún ejemplo que creo que siempre ayuda. Bueno, pues el Dark Mode, ¿qué contar del Dark Mode? Porque era una de las funcionalidades o de las características más demandadas por la comunidad de Figma y que por fin ya vamos a poder aplicar, sobre todo si sois fans de este tipo de aplicación de vuestro software. Y mirar, es tan sencillo como venir dentro de un documento, cuidado, no tenéis que estar en el dashboard, tenéis que estar dentro de lo que sería un documento de Figma, una pestaña, y cuando le dais a las preferencias, que es donde sale, tenéis la opción de Theme y ahí la opción, como podéis ver. Ahí tenéis lo que sería la nueva apariencia para trabajar con el interfaz de esta forma y pues nada, así de sencillo es. Por si estáis en PC, porque yo estoy aquí en un Mac, pero si estáis en PC, acordaros que la zona de preferencias o lo que sea esta opción, pues suele aparecer en el otro lateral de la barra. Así que muy fácil, buscar las preferencias y ahí tenéis. Dark Mode, muy sencillo. No creo que haya que contar mucho más. Aprovecharlo, disfrutarlo si sois de ese gusto y bueno, pues ya lo tenemos. Ya no hay que recurrir a ningún plugin extra. Seguimos, venga. Y seguimos con el auto layout, que sabéis que es una de las funcionalidades más importantes de Figma porque es con la que hacemos toda la parte que tiene que ver con componentes flexibles y con todo lo que queremos que sea un poco responsive. Entonces, esta vez sí ha cambiado bastante. Estamos en la versión 4 y se han incorporado, aparte de un interfaz mejorado, pues han incorporado el concepto de posición absoluta y alguna serie de controles que van a hacer más fácil el trabajar con elementos al estilo web, ¿no? Básicamente, con lo que es Flexbox. Aparte, vamos a aprovechar este pequeño ejemplo en el que os voy a desmenuzar la versión 4 de Auto Layout. Vamos a aprovecharlo para ver fuentes variables, elipsis y algunas incorporaciones como el alineamiento a línea base o los bordes, ¿vale? Así que sobre esta CAD que veis aquí vamos a empezar a ver
qué hay de nuevo en este Autolayout 4. ¿Vale? Mirad, si os fijáis, esta card es flexible, ¿no? Es una de las necesidades habituales que tenemos en los equipos y como podéis ver está compuesta de varias cajas, las que también hay más autolayouts, es decir, de varias cajas anidadas que entre sí se separan, como podéis ver, por estas zonas de líneas transversales, que esto es una incorporación nueva del Autolayout 4. Esto antes no podíamos hacerlo, el poder mover lo que sería el padding, si lo queréis llamar así, o entre cajas margin, no podíamos hacerlo de manera manual, teníamos que recurrir antes a lo que era el panel, que por cierto, el panel lo presento antes de nada, para que pase. La pinta que tiene el panel de Autolayout nuevo es este. No es que haya cambiado mucho, pero sí es verdad que esta caja de controles de alineación antes estaba dentro de un menú elipsis y ahora pasa a estar fuera. Y una cosa muy importante, las constraints de anidamiento, es decir, cómo se relaciona un hijo con su padre, un anidado, están desplazadas al inspector que tienes encima de ese autolayout. Es decir, que ya no comparten la misma zona de trabajo. Y esto sí que os puede haber vuelto loco un poco las primeras veces que hayáis abierto Figma, ¿vale? Así que no es que haya cambiado nada, porque como podéis ver, si venís aquí, seguimos teniendo las tres mismas constraints, la de fijo, la de hack contents y la de fill container, pero desplazadas a esta caja superior. Así que sepáis que ahí está, pero que no cambia nada en absoluto en cuanto a su opción de funcionamiento habitual. Vamos a empezar a meterle mano a todo esto y como podéis ver voy a aprovechar para, al hilo de lo que estamos viendo, ver lo que son las fuentes variables, que es otra incorporación importante de la herramienta. Esta tipografía que veis aquí es la tipografía DM Serif Display de Google. No todas las tipografías tienen la posibilidad de usarse como fuentes variables. Sabéis que las fuentes variables son esas fuentes que llevamos desde hace 4 o 5 años ya utilizando y que consisten en lugar de usar una tipografía para cada peso, van incluidos todos dentro de la misma tipografía, evitándonos instalar 7, 8 o 5 pesos que necesitéis. Es decir, sería como tener dentro de la misma tipografía, del único archivo de la tipografía, todos los pesos. Y eso es muy interesante porque además también nos permite no solo trabajar con las variantes habituales de 100, 200, 300, ¿no? Las que son saltos enteros, sino que podemos aplicarle, si queremos, a una tipografía pues el valor de peso de 150 en lugar de 100 o 200, que era lo que podíamos hacer antes, ¿no? Y eso sí que nos va a dar más flexibilidad de trabajo con la tipografía, aparte de que también podemos alterar algunos valores del glifo o de lo que es cada carácter a través de, pues según el tipógrafo haya incluido es decir, podemos inclinarlas o podemos hacer muchísimas cosas, ¿vale? Con la tipografía. No es el día hoy para explicar más sobre fuentes variables, pero mirad, esta tipografía no tiene el control de fuente variable, pero si la cambio, por ejemplo, por esta otra, por la Playfair, que sabéis que es una tipografía clásica de Google Fonts, mirad lo que va a ocurrir cuando vayamos a el menú elipsis de texto. Le dais, ocurre lo siguiente, aquí aparece esa opción que pone variable, ¿no?, que nos va a dar acceso a la zona de la fuente variable. Y como podéis ver, tengo este pequeño slider aquí y puedo aumentar el peso de la tipografía dentro de lo que sería el espectro que tiene en esta tipografía, que es de 400 a 900, pero sin tener que saltar obligatoriamente, como hasta ahora, en números enteros. Esto es muy interesante porque veis que como puedo hacer, puedo darle yo el punto exacto que necesite. Además, esto, claro, esto es lo que está haciendo ahora mismo, fijaos que lo he dejado en 660, hace que en el código también aparezcan las propiedades necesarias para hacerlo en código, ¿vale? Como ver, aquí aparecen font weight, que ya no es un font weight de número entero, sino que ya es el número que necesitemos. Y como podéis ver, pues eso creo que da mucha flexibilidad al trabajo con tipografía. Ya sabéis que además cada tipografía puede tener una serie de características y en este caso solo teníamos la del peso, pero puede que queramos inclinarla o queramos hacer algún otro tipo de cambios y ahí estarán disponibles si la tipografía lo permite. Así que ahí tenéis las fuentes variables como otra cosa importante. Mirad, vamos a aprovechar también para ver lo que es las cajas elipsis. Súper importante. Esto lo hacíamos antes con plugin. Si yo voy a esta caja de aquí, en la que hay bastante texto, 3 líneas, y quiero que el texto, llegado al final de la caja, se transforme en un, ¿no?, en un elipsis, ¿no?, que sería el de que hay más texto, pero que no se puede acceder a él porque la caja es más pequeña, pues es tan sencillo como otra vez venir aquí al menú elipsis y mirad, aparece este otro icono, el cuarto, que veis ahí, que permite que a caja más pequeña el texto que no quepa aparezca con un elipsis. Vamos a ver lo que creo que será mucho más sencillo. Le voy a dar y mirad lo que ocurre cuando le doy a truncar el texto.
parece que no ha pasado nada, pero mirad lo que ocurrirá cuando yo haga esta caja más pequeña. Veis que ha aparecido y el concepto de elipsis clásico de texto que no cabe y que, como podéis ver, pues viene muy bien también para este tipo de diseños en los que quieres que el texto pues haga más que hasta donde la caja cabe. Además, veis que lo que hace es que oculta el contenido que no cabe. Esto es una demanda bastante interesante también que teníamos de herramientas como Sketch, que sí que usaba esa desaparición del texto cuando la caja era más pequeña que lo que había dentro. Veis que hasta ahora no se podía hacer. Así que aquí tenéis otra incorporación interesante que es el de elipsis. Vamos a ir a la posición absoluta, que yo creo que también es bastante importante e interesante que veamos. Mirad, este elemento de aquí arriba, como veis, está, a pesar de estar en un auto layout, está pisando al elemento que está con él, con lo cual esto, sabéis que antes lo hacíamos con capas cero, ¿no? El concepto de capa cero que hicimos algún vídeo y que ya casi podríamos quitar porque ya no lo vais a usar más. De hecho, mirad, esto ocurre porque aquí arriba yo tengo activado el concepto de capa de posición absoluta. Si la quito, mirad lo que va a ocurrir. Veis que se ha venido aquí abajo, ¿por qué? Porque está formando parte de un elemento de bloque que empuja al resto hacia abajo, como si fuera una autolayout normal. ¿Y para qué usamos la posición absoluta? Para poder posicionar elementos donde queramos, incluso, pues eso, sobre otros. Así que mirad qué sencillo es. Lo podríamos hacer con cualquier capa, pero en este caso creo que es la que toca, ¿no? La de fácil, mirad, le vamos a dar a la capa de posición absoluta y ahora ya me permite moverme por donde yo quiera para colocarlo. Por cierto, muy importante con posiciones absolutas, si no las habéis utilizado en CSS, en código, que sepáis que también se pueden alinear al punto del eje donde se mueva el elemento. Así que en este caso, mirad, vuelven las constraints normales, que sabéis que esto no ha cambiado nada, y está en right. ¿Para qué hemos puesto right? Para que cuando esta caja, esta card crezca hacia la derecha, se desplace por la derecha. Pero si quisiéramos colocar esta posición absoluta en este lateral, por ejemplo, incluso salido fuera de la caja, en la izquierda, cuidado que aquí habría que cambiar la constraint a left. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, ahora veáis que solo se moverá si muevo el eje de la izquierda. ¿Vale? Esto es importante, o si lo queréis centrado, ya que estamos, si lo queréis poner centrado aquí, ¿vale? Pues habrá que decirle center para que hay que centrarlo solo primero, ¿vale? Pero veis que se va a mover dejando el mismo espacio. Así que posición absoluta, esto era algo súper necesitado porque lo hacíamos con trucos, así que ya lo tenemos. Nos va a permitir colocar, cuidado también qué elementos usáis con posición absoluta, que no es cuestión de ponerlo todo con posición absoluta, es para hacer pequeños ajustes en cajas y en cards o en elementos que así lo necesiten, ¿vale? Así que antes de usarlo, preguntaros si hace falta y es necesario, ¿no? No me lo coloquéis todo con posición. Vale, venga, pues ahí tenemos otra que creo que ha quedado claro de las funcionalidades súper importantes y que aparece aquí arriba para poder utilizarlo con cualquier elemento que necesite. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues muy importante, mirad las que están o las que están aquí un poco, digamos, escondidas dentro del menú elipsis de AutoLayout. Mirad, si veis estos iconos aquí abajo, el icono rojo y el icono amarillo, antes no podíamos más que ponerle valor 0 a la distancia entre ellos. Quedan tocándose los dos, como veis aquí, y no teníamos la posibilidad de poner valores negativos entre la distancia de elementos de AutoLayout. Veis que había un truco, yo hice un vídeo hace unas semanas, pero no estaba incorporado. Así que mirad ahora. Ahora sí podemos hacer que los elementos se pisen. Esto es una cosa muy importante porque era una necesidad bastante necesaria, ¿no? Entonces, ya podemos hacer valores negativos, pero al hacer valores negativos, lo que hace es que los elementos se superposicionan encima. Y acordaros que para poder hacer que unos estuvieran encima de otros, tenemos que alterar el orden de las capas. Esto ya no va a hacer falta porque mirad ahora qué opción tan interesante tenemos en el elipsis de AutoLayout. Mirad, y vengo a la opción que pone Canvas Stacking, aquí tenemos Last on Top o First on Top. Mirad cómo va a cambiar el apilamiento cuando cambie esta opción. Esto es muy útil porque va a permitir, como estáis viendo, que no tengamos que mover las capas de sitio para que estén pisándose unas a las otras. Así que otra gran incorporación de lo que hemos visto esta semana que creo que añade mucha más versatilidad a nuestros... ¿Vale? Pues entendido, fácil, sencillo. Pues otra cosa más. Venga, vamos a ver si os parece la nueva alineación a línea base. Sabéis que Figma tenía un problema y es que cuando alineábamos, solíamos alinear o el sistema de alineamiento era a toda la mancha, a toda la caja que tuviéramos. Sin embargo, ahora, mirad qué sencillo es el poder hacer alineación. Mirad, ahora mismo estoy alineado ya, como vais a ver, está alineado
perdón, no estaba alineado a lo que es la línea base, me refiero línea base, esto, veis que cada elemento está donde quiere, ¿vale? Pero mirad lo que va a ocurrir cuando yo ahora le diga alinear a la línea base de caja. Mirad lo que ocurre. Veis que siempre, acordaros que la alineación es siempre al elemento más pequeño en este caso, pero que si quitáramos este, que lo voy a hacer, la alineación sería a la línea base igual. Y no. Y como podéis ver, ya tenemos una nueva funcionalidad muy interesante que es cómo podemos hacer que elementos que van en la misma línea, en horizontal, pues se puedan alinear justamente a esa línea base, que es una demanda también, ya sabéis, muy importante, interesante y que antes hacía colocando casi a ojo, ¿verdad? Pues ya tenemos la vista también, la famosa e interesante utilidad de línea base. Seguimos, venga, nos quedan pocas ya. Líneas, perdón, bordes. Acordaros que los bordes eran también una de las grandes peleas que teníamos porque lo hacíamos con trucos muchas veces, ¿no? Ya sabéis que usábamos las efectos, las sombras para hacerlo. Ya se acabó porque ahora mirad, ha aparecido la nueva utilidad de bordes, que es ese simbolito que veis aquí abajo, y que cuando le dais nos permite a cualquier elemento utilizar un borde diferente de grosor o de lo que queráis. Bueno, cuidado, de lo que queráis no, de color no. Esto es importante, que sepáis que estamos y seguimos obligados a usar el mismo color en todos los bordes, con lo cual allí tenéis que seguir usando shadows o efectos porque no vais a poder hacerlo. Pero mirad, si le digo que quiero usar de manera custom mis bordes, mirad qué sencillo es el nuevo control de bordes que además funciona y que se aplica como si fueran bordes como en CSS, como si fueran bordes de la caja, ¿vale? Esto es súper importante porque ya había herramientas como Framer que ya lo hacían, pero justamente la herramienta de Figma no lo hacía, ¿vale? Entonces, como podéis ver, ya podemos controlar bordes de grosor diferente, aunque voy a repetir, no colores diferentes. Así que ahí hay una pequeña pega importante que tendréis que cubrir de otra manera. Por esto me diré, Raúl, ¿por qué está por debajo el borde? Bueno, esto sabéis que cuando usamos bordes inside, los bordes por dentro, pues este es el comportamiento habitual. Y mucha gente me dice, Raúl, pues lo pongo outside. Claro, pero al ponerlo outside lo que estáis haciendo que es aumentar el ancho de la caja también. Sabéis que hay una propiedad en CSS que es el border box que permite justamente esto, ¿no? Que no crezca a pesar de... O sea, que el tamaño de ancho no se ve afectado por el borde o cualquier otro elemento de la caja. Así que, mirad, lo voy a dejar en inside, que sabéis que es la recomendación habitual, pero para esto Figma ha incorporado una pequeña opción en auto layout. Así que vamos a verla. Mirad, si lo que queréis es que el borde esté por fuera, pero por dentro, es decir, que no aumente el tamaño de la caja, mirad dónde está la opción. En el elipsis de auto layout. Aquí hay una opción que pone strokes, que además es muy fácil de entender por el dibujito que han hecho para explicarlo. Y mirar, incluido o excluido. Ahora mismo está en excluido. Mirad lo que va a ocurrir cuando le diga incluido. Como podéis ver, lo que hace es que la caja se mantiene en su tamaño y el borde queda dentro, es decir, lo que hacíamos con Border Box. Esto es súper interesante porque es un comportamiento que nos acerca ya cada vez más al mundo del CSS. Así que otra incorporación súper interesante, como veis ahí, que no teníamos y que ahora pues creo que va a aportar un montón de flexibilidad más a nuestro trabajo. Y creo que no se me olvida nada porque todo lo que hemos visto está aquí. Es decir, que bueno, no he comentado la zona de Space Between porque sabéis que este comportamiento de Space Between ya estaba antes, ¿no? Es el de Flexbox que permite que un elemento se vaya desplazando a todo el ancho que tenga la caja de su... ¿Vale? Entonces, como podéis ver, creo, ¿vale? Cuidado aquí que he modificado antes el valor. Tenemos una caja súper flexible y con un montón de opciones que antes no teníamos, que creo que van a hacer muy fácil el trabajo diario porque van a ser más flexibles a partir de ahora, ¿vale? Pues como no me dejo nada, creo que pasamos al siguiente, si os parece, ¿vale? Venga, pues vamos con las Component Properties, que es yo creo que la opción más interesante de todo lo que se ha presentado en este config 2022, pero que cuidado porque va a cambiar toda vuestra manera de trabajar con componentes. Es decir, ahora va a tocar hacer refactoring de todos vuestros componentes para ver si esta propiedad, esta nueva funcionalidad, pues aplica mejor rendimiento a vuestras variants. No olvidéis que las variants empezaban ahora mismo ya a convertirse en elementos un poco complejos y esto viene un poco a simplificarlos. También es verdad que esto viene a ser un poco lo que eran antes los componentes base, como ahora os contaré, y es una manera un poco de poner orden en un componente base que nació casi yo diría más como un truco, ¿no? Ocultando y mostrando capas. Así que, os parece, vamos a empezar a ver lo que son las component properties, que ya os adelanto que son básicamente tres. Lo digo porque no queda muy claro quizás en la documentación que las properties de momento son solo tres. Propiedades de texto, booleanas, ya sabéis, true, false o yes, no, y
cambio de instancia. Estos tres son ahora mismo los únicos elementos posibles a utilizar y ya veréis que creo que en breves meses o semanas pues acabarán siendo más complejas. ¿Por qué? Porque creo que hay bastante potencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo booleano, ¿vale? Ya veremos cómo acaba, eso no lo sabemos, pero creo que será muy interesante. Así que la mejor manera de ver esto es con ejemplos, porque ya digo que es la parte que más quebradero de cabeza posiblemente os esté generando. Mirad, yo aquí tengo una serie de elementos, componente, que está hecho a la manera quizás clásica, ¿no? Hasta ahora clásica, digo, era hacer componentes base. Es ver, un componente base no era más que un elemento que llevaba dentro todos los posibles objetos o elementos que ese componente tenía que llevar, y lo que hacíamos después en las variants era ocultarlo. De hecho, si os fijáis, en este componente que tenemos aquí a la derecha, seleccionado, si os fijáis en las capas, lo que hacíamos antes era esto que veis aquí, ¿vale? Teníamos la opción de ocultar aquel elemento que no queríamos que se viera, con lo cual así acabábamos teniendo, como veis, pues en este caso sus 12 variants para poder llegar a las 3 tipos de combinaciones necesarias en este caso, que eran con icono a la izquierda, icono a la derecha. Pues ahora esto cambia porque las components properties nos van a ayudar de una manera similar, pero a través de la interfaz. Así que os cuento cómo hacer un botón como ese a la manera nueva, y luego otro ejemplo si queréis más sencillo con un radio button. Y con estos dos ejemplos creo que de momento vais a entender bastante el poder de esta nueva incorporación, y ya si queréis más adelante hacemos un vídeo con varios ejemplos más largo y centrándonos en detalles. Mirad, aquí tengo, para poder hacer este nuevo elemento, pues tengo las partes por separado. Tengo este label que voy a decirle Shift A para convertirlo en auto layout, y vamos a darle, queréis, color para que se pueda ver mejor, el ejemplo quede más claro, ¿vale? Aquí tenéis cómo he pintado este elemento. Le vamos a dar un poquito de border radius, y aquí tenéis un Shift A, o sea, un auto layout, que ahora después vamos a incorporarle el resto de elementos que va a poder llevar, que serán iconos, ¿vale? Mirad lo que hago. Voy a coger estos dos iconos que veis ahí arriba, los voy a meter dentro de un frame al que voy a llamar icons, ¿vale? Para poder organizarlos bien en assets, y lo pinto de color. Vais a ver. Y como podéis ver, estos dos iconos que todavía no son símbolos, componentes, quiero decir, vamos a convertirlos en componentes para que veáis cómo es la potencia de este component property. Así que voy a la opción de crear componentes y los creo a cada uno por separado, ¿vale? Aquí tenemos los dos fantásticos ya componentes, y lo que vamos a hacer es hacer una instancia de cada uno de ellos. Veis que los arrastro apretando la tecla opción y voy a meterlos aquí dentro, ¿vale? Si os fijáis, estoy haciendo el mismo botón que teníamos antes desde cero. Aquí tenéis lo que serían las tres opciones que quiero que este botón tenga. Quiero que pueda llevar icono por la izquierda, icono por la derecha, y quiero el label también como personalizable. Así que aquí empiezo a explicar lo que son las component properties, ¿vale? Mirad, aquí tenemos este elemento, que por cierto, lo que vamos a hacer es, obviamente, convertirlo en componente primero. Es decir, las component properties, primera opción que tenéis que saber es que solo funciona, voy a poner new si queréis, para que sepáis que este es el nuevo, funciona dentro de los componentes. Es decir, que no podéis utilizar las properties en principio, o no tiene más sentido más que hacerlo hacia adentro, ¿no? De lo que sería el componente. Y si os fijáis, voy a darle ya al componente aquí arriba. Cuando le doy crear componente, como podéis ver, sí que aparecen aquí las properties que podemos añadir, pero lo normal ya veréis que es hacerlo dentro de ese propio elemento. Y lo que haremos, que no lo he dicho antes, en todo caso aquí será hacer properties variants, que es como trabajábamos hasta ahora. Es decir, veis que están separadas en dos tipos de propiedades, y hasta ahora las únicas que conocíamos eran las variants, ¿no? El poder hacer diferentes variaciones del mismo componente. Y la booleana, el cambio de instancia y el de text serán, mejor dicho, o más interesante hacerlo posiblemente hacia adentro, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esto. De todas maneras, vuelvo a repetir, lo explicaré con mucha más calma para el que se esté un poco liando. Pues ya tenemos nuestro primer componente, y veis que no lo he convertido todavía en varias ni nada. ¿Por qué? Porque voy a hacer primero la aplicación de esos tres tipos de propiedades. Mirad, si yo quiero que este elemento pueda ser configurable en cuanto a lo que sería el label, el texto, mirad lo que hago. Marco el elemento interior label, y como podéis ver, aquí aparece una capa que pone layer, ¿vale? Y eso nos permitiría, por ejemplo, convertirlo en una propiedad de ocultación o de mostrarse, es decir, lo que sería un toggle, ¿vale? Para hacer el on-off. De hecho,
Si queréis la marcamos para que veáis. Mirad, le voy a dar a ese dibujito, a este icono, y veis que me sale Show Label. ¿Vale? Este texto es configurable, es el nombre con el que vais a querer que salga después en la zona de variantes. Así que le decimos mostrar label y veis que aparece el control booleano de true o false. Y que lo dejamos para que pueda el usuario ocultar o no ese texto. Pero aparte, aquí debajo veis que ha salido esta opción, ¿eh? Ha salido en el color típico de componentes esa opción de mostrar label, que sería la propiedad creada. Quiero otra propiedad más, la otra que podemos hacer, que es la que pone aquí, si os fijáis, content. Y otra vez hacemos igual, le damos a este iconito y nos dice que, pues aquí vamos a poner, para que se entienda, label. Este es el nombre con el que vamos a poder encontrarlo, si queréis cambiar label para que se entienda. Y aquí el valor que hemos dicho que solo hay tres. El booleano, el de cambio de distancia y el de label. Mirad, le vamos a dar a crear propiedad y ocurre aquí que ya hemos creado la propiedad de contenido. Con esto que hemos conseguido hasta ahora, lo que vais a ver ahora, voy a ir paso por paso. Mirad, voy a hacerme una instancia de este componente y mirad lo que ocurre aquí a la derecha. Este es uno de los primeros cambios que ya vais a notar. Veis que he creado dos propiedades que me permiten ahora configurar en el uso diario mis instancias. Es decir, que yo no quiero que tenga label, pues mirad lo que hago. Le doy al booleano y desaparece el label. ¿Que quiero cambiar el texto? Le doy aquí y pongo el texto y veis que se cambia. Es decir, es una manera que tenemos de marcar elementos anidados dentro de lo que sería el componente para poder darle más versatilidad a todo. Pero sigo, si os parece, ¿vale? Ya habéis visto ahí un poquito cómo funcionan esto de las properties. Vamos a hacer que el nuevo elemento pueda llevar solo icono por la izquierda o solo icono por la derecha y que además se puedan intercambiar también por otros iconos, que esto sabéis que es súper importante. Ahí con esto ya tendríamos visto un poco todo el poder además de reducción de variance que tiene el component property. Así que mirar, vuelvo otra vez, por todo esto hay que hacerlo siempre con el master, con el elemento padre, y aquí tenemos elegido el símbolo de icono por la izquierda. Mirad lo que voy a hacer aquí, igual que antes, pero ahora ha salido la tercera de las propiedades que no hayamos visto todavía, que es el de poder hacer instant swap, intercambio de instancias. No olvidéis que cuando trabajamos de manera atómica, la herramienta tiene que permitirnos o solemos intercambiarlo por otras instancias similares, como entenderéis, por otros iconos, ¿no? Entonces, vamos a probar primero cómo intercambiar con las nuevas propiedades las instancias. Así que le volvemos a dar a este icono y al darle, como podéis ver, aparece la tercera de las opciones, que es la de valor de cambio de distancia. Si queréis, voy a poner left instance, ¿vale? Para marcar que esa es la izquierda, ¿no? Para poder luego intercambiarla por otra y a otra la llamaremos right. Y que le damos a crear, como podéis ver, nuevamente aparece esa marca de interfaz que nos indica que ya hemos creado la variante. De hecho, si os fijáis, mirad, ahora voy al hijo, al elemento instancia, aparece ahí también esa configuración posible, la de poder intercambiar esa instancia por otra. Yo solo tengo dos para poder intercambiar, pero vais a ver que me va a salir automáticamente las posibilidades de cambio de ese objeto y si lo cambio, pues ya tengo esa posibilidad de intercambiar instancias. Es lo que hacíamos antes, pero de una manera como más menos controlada porque podíamos cambiarlo por cualquier otro objeto. Así que ahí veis cómo hemos cambiado primero, pero yo sigo. Voy a acabar y mirad, vuelvo otra vez al elemento padre y como podéis ver, marco otra vez el icono de la izquierda porque ahora quiero que tenga una segunda propiedad. La segunda propiedad que quiero que tenga es la de quitarse o ponerse para poder alternarlo con el de la derecha. Así que mirad, me vengo a la capa layer y como podéis ver, vuelvo a darle al crear propiedad. En este caso ya tenemos una para poder decirle que quiero que se muestre o no ese icono. Veis que tenemos y aparece en ese objeto las propiedades que haya anteriormente. En este caso la de label que hicimos en un minuto. Así que creamos propiedad y le decimos mostrar left, ¿no? O mostrar icon si queréis mejor. ¿Vale? Lo de los nombres habrá que currárselo, habrá que trabajárselo porque ahora lo estoy haciendo muy manera un poco pedagógica, pero después esto ya sabéis que la nomenclatura es algo vital que habrá que trabajar de manera muy concienzuda. ¿Vale? Así que le ponemos mostrar icon left y creamos. Y mirad qué sencillo la propiedad que acabamos de crear porque ahora en las instancias ya tenemos las opciones para poder, como podéis ver, mostrar label o no mostrar label, que esa ya la hemos visto. Podemos decirle cambiar texto, podemos decirle que queremos intercambiar por otro icono, como podéis ver, y podemos quitarlo, mirad. Como podéis ver, todo ello
con una única instancia. Acordaos que para hacer esto teníamos que hacer antes todo esto. Así que se va a reducir muchísimo el número de instancias y la potencia de cómo funcionen, con lo cual creo que al final los documentos serán mucho menos pesados, ¿no? Que algunos te estáis teniendo ya problemas. Por eso me diréis, Raúl, ¿por qué están tan desordenadas? No hay ningún problema, ¿eh? Podéis, una vez que tengáis ya las historias hechas, podéis hacer esto. Podéis moverlas para que salgan en orden concreto. Eso sí, todo lo que sean variants, que será lo último que haga, esos aparecerán siempre en el nivel superior, pero todas las configuraciones, digamos, de propiedades saldrán por debajo de las variants. Esto es un poco lioso, yo lo sé, pero ya os digo que prometo hacer un capítulo especial solo con este tipo de cosas. Así que ya tenemos, bueno, lo acabamos, si os parece, vamos al último de los iconos que teníamos aquí, que le tenemos que hacer también lo mismo que le hemos hecho al de la izquierda, pero en este caso al de la derecha. Mirar, marco el componente y le damos visibilidad, cambio de distancia, perdón, que lo de visibilidad es por el nombre que tiene, y le vamos a decir write instant, ¿vale? Estamos marcando cada elemento que va a querer ser después anulado o cambiado. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí lo tenéis. Y vamos también a decirle que queremos que pueda ocultar. Así que le creamos, ¿vale? La siguiente, que es mostrar. Voy a repetir que lo estoy haciendo solo para que se entienda, ¿eh? O los textos habrá que hacerlo mejor, las miniaturas. Mostrar icon write. Ahí lo tenéis. Pues yo creo que ya lo tenemos todo. Yo creo. Mirad, si vuelvo a las instancias, que para eso estamos haciendo el elemento, lo que tenemos es mostrar label o no mostrarla, cambiar texto, como podéis ver. También podemos mostrar icono por la izquierda o no mostrarlo. Por cierto, podemos también intercambiar todos. Y por una cosa muy interesante que estaréis viendo en el panel de propiedades, es que cuando una propiedad no está visible, anula. Cuando un componente no está visible a través de la propiedad, anula al resto de posibilidades de cambio. Es decir, esto es muy interesante porque antes sabéis que era un poco problemático. Habría que hacerlo con documentación, el explicar cómo era de configurable un componente. Ahora mirar, si le digo que no quiero icono por la derecha, veréis que desaparece también la opción de poder intercambiarlo. Eso es súper interesante. Mirad, ¿veis? Desaparece o anula momentáneamente la posibilidad de elegir de cambio. Así que como podéis ver, no sé si se está entendiendo muy bien porque sé que es un poco lioso, pero acabáis de ver lo que son los tres tipos de propiedades de componente, las que afectan al label, al texto, las que afectan al cambio de instancia, ya sea de un botón o de cualquier otro tipo de variante, y las que afectan a lo que sería el mostrarlas o no, ¿vale? O sea, texto, mostrar o no, y intercambio de instancia. ¿Esto cómo acabaría? Acabaría de la siguiente manera. Ahora ya tengo imaginaos que este es el botón New, pero por default, por defecto. Y ahora, ¿cómo haríamos un hover? Ahí ya sí que para hacer cambios de tamaño o cambios de color, cambios de estado, habría que hacerlo mediante las variants, que es el último de las propiedades que así ha llamado Figma y que se hace de manera natural. Mirad, le decís, si queréis, aquí arriba, añadir variant, atajo que hacéis hasta ahora, o le dais al más, aquí a la derecha hay varias maneras de hacerlo, como en derecho incluso también tenéis, ¿vale? La opción de añadir variant, y al darle ocurre esto. Y ahora ya trabajamos de manera normal y como podéis ver, yo puedo venir aquí a mis colores. Puedo, si queréis, aplicar mis colores en la lista que tenga en la librería. En este caso estoy haciendo, por ejemplo, el efecto de hover y acabáis de crear un elemento que tiene este cliente, que por veis que esto se manejaría exactamente igual como ahora. Veréis aquí, le ponéis de nombre, por ejemplo, hover, y ya tenemos el estado de default, el estado de hover, y ahora ya, como veis, en nuestros elementos podemos intercambiar no solo todas las propiedades de mostrar icono, por ejemplo, mirad, voy a decir quiero icono por la izquierda, perdón, por la derecha, marco. Quiero intercambiarlo por otro icono y quiero cambiarlo por hover. Como podéis ver, aquí estamos trabajando las variants. Con solo 2 variants tenemos bastante reducción de lo que eran antes todas estas. Estamos reduciendo un bastante tanto por ciento importante de variantes. Así que aquí veis la potencia de este tipo de nueva funcionalidad, que por cierto, si queréis también la podemos ver aquí arriba, aunque os la cuente. Esto podría ser, por ejemplo, lo que es un radio button, en el que tenemos el label y sin label, y como podéis ver, este de aquí abajo podría ser una opción en el que mirad lo que hemos hecho. Hemos creado
la posibilidad de que el texto se pueda modificar y además el mostrar o no la capa de texto. Que cuando ya he hecho, como veis, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, quiero decir, mirar, si arrastro una instancia, mirad lo que ocurre. Al añadirla, tengo la opción aquí arriba de poder modificar el texto. Imaginaos que es elegir pues dirección. Veis que se cambia el texto y mirar cómo puedo hacer que funcione solo sin layer, sin label o con label, ¿vale? Así que veis que con una única, este sería, para que lo entendáis, el de arriba es la versión antigua de componentes con variantes y la de abajo es la versión refactorizada en la que hemos conseguido eliminar un número importante de versiones. Por cierto, también se podría versionar o se podría también refactorizar ese elemento, ¿no?, de interfaz, ese átomo, para que todavía incluso a lo mejor se pudiera hacer de una manera más sencilla. Pero bueno, eso habrá que seguir estudiándolo porque la herramienta todavía está un poco que no nos ha dado tiempo a someterla a test, ¿no?, de estrés. Así que bueno, esto es lo que hace el famoso Components Properties, que creo que es muy interesante. Por cierto, una última recomendación. Veis que aquí están, ahora creo que se entenderá mejor, los 3 tipos de propiedades: el poder modificar textos, el poder activar booleanos y el poder intercambiar instancias. Pero dice esto, y vaya, con esto ya os dejo para pasar al siguiente. Y es que sigue recomendando muy de manera importante Figma que uséis las variantes para cambios de color, de tamaño, también para los estados, y sin embargo dice que sí podéis usar a partir de ahora las component properties para cambios booleanos de visibilidad. Cuidado, que solo permite cambios booleanos de visibilidad, y también para lo que sería la customización de textos y el cambio de instancias. Así que esto es component properties. Prometo un capítulo dedicado a esto muy poquito, muy prontito. Así que nada, a probarlo a ver qué tal. Venga, seguimos. Pues continuamos con la parte de animación. Fijaos que la animación no teníamos nada nuevo desde que aparecieron los componentes interactivos y ya tocaba, y creo que es una gran incorporación la de poder hacer lo que serían Sprint Animation. No sé si sabéis lo que son o lo habéis usado en otras herramientas. Yo creo que sí. Sabéis que es un tipo de movimiento que permite, pues, sobre todo trabajar con elasticidades, ¿vale? No sé si os puedo enseñar por aquí, si queréis. Recordad que hace poquito de un curso que es un curso que os recomiendo que reviséis si os interesa, Figma Camp, ¿vale? Y en Figma Camp muchos me habéis preguntado en la página cómo hice este efecto. Este efecto que veis tan flexible, esta página está hecha con Framer, como sabéis, que en breve haré también un pequeño taller sobre esto, y como podéis ver, esa animación no era posible hacerla antes porque es muy flexible, muy orgánica, ¿no? Como podéis ver, bueno, pues eso es el comportamiento, ese es el comportamiento Spring, ¿no? Una animación súper mega, ¿no? Como con rebote, con mucho bouncing, ¿vale? Pues, ¿qué os parece si vemos cómo funciona aquí? Muy sencillo. Mirad, yo aquí he intentado un poco, entre comillas, simular ese efecto que hice con Framer encima para que veáis la diferencia y calidad con las animaciones de lo que eran curvas Bezier, ¿no?, que era lo que teníamos hasta ahora. Mirad qué sencillo. He puesto aquí un elemento al que le he dotado de una serie de elementos internos para que ahora veáis que se mueven. Y aquí igual es el mismo elemento duplicado. Y lo que he hecho es, en la parte de animación, le he incorporado, mirad, aquí está la nueva opción. Dentro de Smart Animate tenéis, aparte de una serie ya de sprints preconfigurados, el poder usar una curva que tú necesites o quieras. De hecho, mirad, la curva sabéis que se modifica por tiempo o por lo que sería, podéis ver este otro valor aquí abajo, que sería fecha o amplia que es. No voy a tocar nada porque más o menos el efecto lo vais a ver igual, pero que sepáis que esto va a aportar en animaciones un salto cualitativo con Figma. Vamos a ver cómo funciona esta animación y así. Claro, si os fijáis, ¿vale? Yo le digo aquí ahora mismo, digo play, y vamos a ver la animación como veis. Voy a hacerme el elemento de clic encima y mirar cómo rebota y cómo funciona de bien. Es decir, que tiene un plus de movimiento que hasta ahora era imposible generar con Figma. Así que creo que este es un gran punto. Vamos a empezar a ver animaciones de muchísima calidad porque este tipo de animación permite, yo creo, que un salto cualitativo que antes con la herramienta. ¿Vale? Pues venga. Vamos a por el último de los pequeños ejercicios para que veáis lo que ha pasado en Config 2022. Password para compartir. Sabéis que una de las limitaciones que tenía Figma hasta ahora era el que no podíamos
ponerle ningún tipo de password a ningún documento para que lo vieran solo quienes lo vieran, y ahora ya sí es posible. Así que al estilo Adobe XD y demás tenemos la posibilidad de compartir nuestros documentos, ya sean de prototipado como de diseño, para que solo puedan ser visibles mediante el conocimiento de una contraseña previamente puesta por nosotros. Venga, pues vamos a ver cómo se hace, que es muy sencillo. Imaginaos que yo quiero compartir este documento en el que estamos. Podéis ver, imaginaos que quiero compartir pues esta animación o el documento entero. Y lo que hacemos es venir arriba a Share, y como veis en Share, ahí veis que además me lo recuerda este pequeño tooltip. Me dice que tenemos la posibilidad, no solo como hasta ahora, de hacer lo que era compartir el link o compartir el link a nivel correo solo para que lo vieran quien quisiéramos, sino que en el medio han colocado esta opción que pone Anyone with the link and password, es decir, que cualquiera que tenga el link y el password puede ver este documento. Esta opción solo es posible si tenéis un plan Pro o superior, es decir, que no funcionará con el plan Starter, ¿vale? Que sabéis que no tiene esa opción, así que le vamos a decir Anyone with the link and password, y aquí tenéis, como podéis ver, la contraseña que se puede introducir. También tenéis un botón de Show Hide, y aquí tenéis 1, 2, 3, 4, es la contraseña que he puesto. Le damos a Save, y con esto este link ya veis que está preparado para compartirse y que la persona que lo reciba tenga que escribir 1, 2, 3, 4. Por cierto, también podéis resetear esa contraseña. Le vamos a dar a Copy Link y nos vamos a ir, si os parece, a comprobar qué menú sale cuando hacemos esta prueba. Así que abrimos una ventana del navegador, como veis, subimos el link, y cuando le damos, como podéis ver, aparece este mensaje, esta ventana en la que nos obliga a introducir un password si queremos verlo, si no, no podemos verlo, y le metemos uno. Al darle, ¿vale? Podéis ver, nos deja ya el acceder con los permisos que estén establecidos, ya sean Can View, Can Edit, ¿vale? Y que habéis tenido que establecer pues previamente. Bueno, pues hasta aquí, como veis, el paquete de funcionalidades con el que Figma nos ha sorprendido esta semana, y que, bueno, pues creo que van a facilitar, aunque al principio no lo parezca, un montón nuestro trabajo. Así que seguiremos ampliando con más píldoras en semanas posteriores, pero cualquier duda, pues ya sabéis, por ahí andamos. Que os cuida mucho y que aprovechéis todo este nuevo arsenal de utilidades. Venga, nos vemos en el siguiente, chao.